La oficina del asesor financiero olía a cuero y a dinero viejo, el tipo de lugar al que la gente iba para sentirse importante por su riqueza. Me senté en la silla de la esquina, la que estaba posicionada ligeramente detrás de mis padres, observándolos realizar lo que yo había llegado a considerar su rutina de gente exitosa. Hemos construido una cartera bastante sustancial a lo largo de los años, decía mi padre, reclinándose en su silla con la confianza de un hombre que se creía sus propias notas de prensa. Bienes raíces, acciones de primer nivel, algo de capital privado. Estamos en unos $180 millones ahora, ¿no dirías, Catherine? Mi madre asintió, su pulsera de tenis de diamantes capturando la luz de la tarde. Más o menos. Hemos sido inversores muy disciplinados. Thomas Morrison, el asesor financiero, sonrió profesionalmente y tecleó en su tableta. Eso es ciertamente impresionante. ¿Y están buscando consolidar sus activos para una mejor gestión? Exactamente, dijo papá. Tenemos cuentas dispersas en diferentes firmas. Es hora de poner todo bajo un mismo techo, tener una imagen más clara de nuestra posición. Bueno, les agradezco que consideren a Morrison Wealth Management, dijo Thomas. Nos especializamos en familias de alto patrimonio como la suya. Ahora, necesitaré revisar todos sus activos actuales para proporcionar una estrategia integral. ¿Tienen la documentación de sus diversas cuentas? La mayor parte, dijo papá, sacando una carpeta, aunque algunas de las inversiones más nuevas son gestionadas por... ¿Cuál era el nombre de esa firma, Catherine? Sterling Capital Advisors, dijo mamá. Ellos manejan nuestra cartera de crecimiento más agresivo. Me removí en mi silla, sin decir nada. Sterling Capital Advisors. La firma que yo había fundado hacía 8 años bajo mi nombre legal, Alexandra Sterling Chin. Mis padres me conocían como Emma Chin, su hija decepcionante que no podía mantener un trabajo de verdad. Thomas me miró brevemente, el reconocimiento educado que se le da al pariente sin importancia de alguien. ¿Y ustedes? Nuestra hija, Emma, dijo mamá con ese tono particular, cariñoso pero apologético, como si mi presencia requiriera una explicación. Está de visita por el fin de semana. Emma es más del tipo creativo, añadió papá. No le interesan realmente los asuntos financieros. ¿Verdad, cariño? No especialmente, dije, manteniendo mi voz neutral. Papá se volvió hacia Thomas. Ni siquiera puede administrar un presupuesto. A diferencia de nosotros, siempre hemos sido muy estratégicos con el dinero. Mamá se rió, ese sonido tintineante que hacía en los almuerzos del club de campo. ¿Recuerdas cuando intentó empezar ese negocio de fotografía? Perdió $10.000 en el primer año. Finalmente tuvimos que sentarla y explicarle conceptos básicos de negocios. Sucede, dijo Thomas diplomáticamente. No todo el mundo tiene cabeza para los números. Sonreí y no dije nada. El negocio de fotografía había sido un fracaso deliberado, una tapadera fácil para justificar por qué estaba arruinada, mientras en realidad construía una cartera de inversiones de $340 millones. La pérdida de $10.000 fue calculada al milímetro, diseñada para reforzar la creencia de mi familia de que yo era financieramente incompetente. La verdad era más simple y más compleja. Nunca se me había dado mal el dinero, se me había dado fenomenal. Pero había aprendido pronto que mi familia no podía manejar esa verdad. Cuando tenía 22 años, recién salida de la universidad con un título en finanzas, intenté discutir estrategias de inversión con mi padre en la cena. Se había reído, me había dado una palmadita en la mano y había dicho, deja las conversaciones de dinero de los adultos para la gente que lo entiende, cariño. Mi madre había sugerido que me centrara en encontrar un buen marido en lugar de preocuparme por cosas complicadas como las acciones. Así que dejé de intentar demostrarles mi valía. En su lugar, tomé discretamente mi herencia de $50.000 de mi abuela, la única persona que había creído en mí, y la convertí en algo extraordinario. 8 años después, gestionaba más de $340 millones a través de Sterling Capital Advisors. Mis clientes incluían ejecutivos de tecnología, familias de dinero viejo y varios directores ejecutivos de Fortune 500. Me especializaba en estrategias de crecimiento agresivo, particularmente en mercados emergentes y sectores tecnológicos infravalorados. Mi rendimiento anual promedio era del 23%, superando consistentemente al mercado. Lo que mis padres no sabían, lo que no podían concebir,
era que el 95% de su cartera de 180 millones de dólares era en realidad mía. Llevaba 6 años gestionando su dinero a través de una compleja red de empresas fantasma y vehículos de inversión. Ellos se creían inversores brillantes. En realidad, cada operación exitosa, cada compra oportuna, cada salida rentable había sido obra mía. Revisemos sus posiciones actuales, decía Thomas, mostrando documentos en su pantalla. Veo importantes participaciones en Sterling Capital Advisors. Es una firma respetada. ¿Trabajan directamente con ellos? Sí, dijo papá con orgullo. Han sido increíbles. Un 28% de rendimiento solo el año pasado. Yo había ejecutado personalmente cada operación que generó esos rendimientos. Mis padres no tenían ni idea. También veo inversiones inmobiliarias en Praga, Singapur y Austin, continuó Thomas. Eso es una diversificación geográfica sofisticada. Siempre hemos creído en las oportunidades globales, dijo mamá, como si ella hubiera seleccionado personalmente esos mercados en lugar de firmar documentos que yo había preparado y explicado como actualizaciones rutinarias de inversión. La propiedad de Praga era un complejo residencial que identifiqué hace 3 años, comprando en el fondo de una corrección del mercado. Su valor se había triplicado. Las participaciones de Singapur eran inversiones en el sector tecnológico que habían generado 4,2 millones de dólares en rendimientos. Las propiedades de Austin estaban posicionadas perfectamente para la migración del auge tecnológico. Nada de eso fue su visión. Todo fue mío. También hay una posición significativa en Chin Medical Technologies, señaló Thomas. Es una participación interesante. Han sido volátiles pero con tendencia al alza. Una inversión familiar, dijo papá. Queríamos apoyar la innovación en la atención médica. Lo que no sabía era que yo había fundado Chin Medical Technologies hacía 4 años, usando mi apellido chino para mantener la separación del Chin que él asociaba con su apellido. La empresa estaba desarrollando herramientas de diagnóstico asistidas por inteligencia artificial y actualmente estaba valorada en 87 millones de dólares. Mis padres poseían acciones por valor de 12 millones de dólares, compradas a través de sus cuentas de inversión con dinero que yo generé de sus otras participaciones. Poseían una parte de mi empresa y no tenían idea de que yo era la directora ejecutiva. Una cartera muy impresionante, dijo Thomas. Claramente han tomado algunas decisiones sofisticadas. La experiencia importa, dijo papá. Llevamos 30 años invirtiendo. En realidad, llevaban 30 años perdiendo dinero hasta que me hice cargo de sus cuentas hace 6 años. Antes de que yo asumiera discretamente el control, habían estado perdiendo dinero a expuertas por malas elecciones de acciones y decisiones de inversión emocionales. A mi padre le encantaban los chivatazos de sus compañeros de golf. Mi madre invertía basándose en que empresas tenían tiendas que le gustaban. Cuando obtuve acceso por primera vez a sus cuentas me habían pedido que les ayudara a organizar su papeleo después de un trimestre particularmente malo. Me quedé horrorizada. Estaban a 3 años de la jubilación con $800,000 en pérdidas de los 5 años anteriores. A su ritmo actual, habrían sido financieramente inestables en una década. Así que lo arreglé, en silencio. Reestructuré toda su cartera, moví todo a vehículos que yo controlaba y pasé 6 años reconstruyendo su patrimonio. Había convertido su casi desastre en 180 millones de dólares en activos gestionados, todo mientras ellos se felicitaban por su perspicacia financiera y me recordaban que a mí simplemente no se me daban bien los números. Ahora, Emma, dijo Thomas, dirigiéndose a mí con la sonrisa amable que los adultos dedican a los niños en eventos de mayores. ¿Tiene algún ahorro para la jubilación que debamos tener en cuenta? ¿Una cuenta de jubilación individual, quizás? Incluso las pequeñas cantidades importan. Nada significativo, dije. ¿Ves?, se rió papá. Eso es lo que pasa cuando no priorizas la planificación financiera. Emma cree que puede ir por la vida improvisando. Seguimos diciéndole que empiece a ahorrar, pero... Se encogió de hombros como si mi incompetencia financiera fuera una peculiaridad adorable. Mi teléfono vibró en mi bolso. Lo miré. Llamada urgente de Sterling Capital. Disculpen, dije, poniéndome de pie. Tengo que atender esto. Por supuesto, cariño, dijo mamá. Tómate tu tiempo. Los adultos nos encargaremos de las cosas complicadas. Salí al pasillo y contesté.
Habla Alexandra. Señorita Sterling Chin, era James Park, mi director de operaciones. Tenemos una situación. La solicitud de diligencia de vida de Morrison ha llegado. Piden total transparencia sobre las participaciones de la cartera de la familia Chin. Se me hizo un nudo en el estómago. Define total transparencia. Quieren conocer la estructura de titularidad real de todos los vehículos. Si cumplimos con la divulgación estándar, verán que Sterling Capital Advisors, es decir, usted controla el 95% de los activos de la cartera. Las empresas fantasmas serán visibles. Cuando necesitan la información. Plazo estándar de diligencia de vida, 72 horas. Me apoyé en la pared, pensando rápidamente. Durante 6 años, había mantenido este acuerdo porque mis padres nunca habían cuestionado su éxito. Simplemente habían asumido que eran inversores brillantes. Moverse a Morrison Wealth Management significaba un escrutinio externo, un análisis profesional y un descubrimiento inevitable. ¿Cuáles son mis opciones?, pregunté. Podría transferir todo de nuevo a su control directo antes de la divulgación, pero eso desencadenaría eventos fiscales masivos y probablemente les alertaría de que algo ha cambiado. Podría negarse a proporcionar la información, pero Morrison se retiraría y ellos se preguntarían por qué. O podría dejar que se enteraran. A través de la pared de cristal de la oficina de Thomas, podía ver a mis padres riendo, probablemente compartiendo otra historia sobre mi incompetencia financiera. Papá gesticulaba animadamente, mamá asentía. Parecían tan felices, tan seguros de su narrativa. ¿Señorita Sterling Chin? Necesito pensar en esto. Deme hasta mañana por la mañana. Entendido. Pero Alexandra, se van a enterar tarde o temprano. Morrison es bueno en su trabajo. Incluso si retrasa esto, cualquier asesor financiero competente detectará la estructura de propiedad en cuestión de semanas. Terminé la llamada y me quedé en el pasillo un largo momento. 6 años de trabajo. 6 años salvando silenciosamente a mis padres del desastre financiero mientras ellos me trataban con condescendencia. 6 años dejándoles creer que habían tenido éxito por sí mismos. Y ahora se estaba acabando. Volví a entrar en la oficina. Thomas les estaba mostrando a mis padres una presentación sobre los servicios de Morrison Wealth Management, rendimientos históricos, testimonios de clientes, estructuras de comisiones. ¿Todo bien?, preguntó mamá cuando me senté. Bien, dije. Cosas del trabajo. Oh, ¿tienes trabajo ahora mismo?, preguntó papá, sorprendido. Eso es bueno. ¿De qué es? Consultoría, dije vagamente, la tapadera que había usado durante años. Bueno, algo es algo, dijo, volviéndose hacia Thomas. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso para consolidar nuestras cuentas? Necesitaré aproximadamente una semana para hacer una diligencia de vida exhaustiva de sus activos actuales, dijo Thomas. Es el procedimiento estándar para carteras de este tamaño. Revisaré las estructuras de propiedad, los acuerdos de comisiones, el historial de rendimiento, todo lo necesario para ofrecerles un asesoramiento óptimo. Eso suena minucioso, dijo mamá con aprobación. Me enorgullezco de mi minuciosidad, respondió Thomas, especialmente con carteras complejas como la suya. He notado que varias de sus participaciones están estructuradas a través de lo que parecen ser vehículos de inversión privados. Es una planificación patrimonial sofisticada, pero necesitaré entender la estructura completa para asesorarles adecuadamente. Papá agitó la mano con desdén. Nuestros asesores de Sterling Capital organizaron todo eso. Eficiencia fiscal, planificación patrimonial, ese tipo de cosas. Nosotros solo firmamos donde nos dicen que firmemos. Es inteligente confiar en los profesionales, dijo Thomas, aunque me gusta entender exactamente quién controla qué, especialmente con el patrimonio multigeneracional. ¿Tienen otros hijos además de Emma que puedan estar involucrados en la planificación patrimonial? No, solo Emma, dijo mamá, aunque hemos estructurado las cosas para que el dinero vaya a varias organizaciones benéficas si ella no puede administrarlo responsablemente. La queremos, por supuesto, pero... Dejó la frase en el aire diplomáticamente. No quieren fomentar malos hábitos financieros, terminó Thomas. Lo entiendo completamente. Estaban hablando de desheredarme mientras se sentaban sobre $180 millones que yo había generado porque pensaban que no podía manejar el dinero.
Sentí que algo cambiaba en mi pecho. No era ira exactamente, más bien claridad. De hecho dije en voz baja, hay algo que deberían saber sobre la estructura de la cartera. 3 pares de ojos se volvieron hacia mí, los de mis padres, indulgentes, los de Thomas, cortésmente curiosos. La estructura de propiedad es algo única, continué. La mayoría de las participaciones no están realmente a su nombre directamente. Bueno, no, dijo papá pacientemente, como si le explicara a una niña. Así es como funciona la inversión sofisticada, cariño. Fideicomisos, sociedades de responsabilidad limitada, vehículos de inversión. Es por motivos fiscales. No tienes de qué preocuparte. No estoy preocupada, dije. Solo estoy aclarando. La titularidad real de aproximadamente el 95% de los activos de su cartera la ostenta en realidad Sterling Capital Advisors. Los ojos de Thomas se agudizaron. Eso es inusual. Típicamente, las firmas de inversión tienen autoridad discrecional pero no la titularidad real. Eso significaría que ellos son los dueños de los activos, no nosotros, se rió mamá. No, Emma, estás confundida. Nosotros somos los dueños de los activos. Sterling solo los gestiona. De hecho, dije, sacando mi teléfono, Sterling Capital es propietaria de los activos a través de una serie de vehículos de inversión y fideicomisos establecidos en los últimos 6 años. La estructura es compleja, pero la conclusión es clara: Sterling Capital controla el 95% de lo que ustedes consideran su cartera. La sonrisa de papá se estaba desvaneciendo. Eso no puede ser correcto. Tenemos extractos, documentación de las cuentas. Tienen extractos que muestran los rendimientos de las inversiones gestionadas por Sterling Capital Advisors, asentí. Pero si leen la letra pequeña, cosa que supongo que nunca hicieron, verán que la estructura de propiedad real es más complicada. Thomas se desplazaba rápidamente por su tableta. Señorita Chin, está diciendo que sus padres en realidad no son dueños de... Son dueños del 5%, dije. Aproximadamente $9 millones en participaciones directas. Los $171 millones restantes son propiedad de vehículos de inversión de Sterling Capital, con sus padres como beneficiarios de intereses, sujetos a diversas condiciones. La habitación se quedó en un silencio sepulcral. Emma, dijo mamá con cuidado. No creo que entiendas de lo que estás hablando. Entiendo perfectamente, dije. Yo estructuré todo el acuerdo hace 6 años. Papá se rió, pero sonó forzado. Cariño, apenas puedes cuadrar una cuenta corriente. No estructuraste $180 millones en inversiones. Desbloqueé mi teléfono y abrí mi correo electrónico, girándolo para que pudieran ver la pantalla. Este es mi correo electrónico del trabajo. Alexandra Sterling Chin, fundadora y directora ejecutiva, Sterling Capital Advisors. Mamá se inclinó, entrecerrando los ojos para ver la pantalla. Luego su rostro se puso pálido. Eso es. Estás bromeando, dijo débilmente. No es broma, dije. Deslicé la pantalla a otra, el sitio web de mi empresa, con mi foto y biografía profesional. Fundé Sterling Capital hace 8 años. Gestionamos $340 millones en activos para 73 clientes. 2 de esos clientes son Catherine y Robert Chin, aunque fueron añadidos a nuestra lista hace 6 años sin su conocimiento explícito. Thomas miraba fijamente su tableta, su compostura profesional resquebrajándose. Cielos. Usted es Alexandra Sterling Chin. Dio la conferencia principal en la Conferencia de Inversores Institucionales el año pasado. Su artículo sobre la estrategia de crecimiento agresivo fue revolucionario. Gracias, dije. El rostro de papá había pasado de la confusión al enrojecimiento. Esto es una locura. ¿Estás diciendo que has estado gestionando nuestro dinero? Eso no es posible. Nosotros tomamos las decisiones de inversión. Ah, sí, pregunté con calma. Háblame de la adquisición de bienes raíces en Praga. ¿Por qué elegiste ese mercado? Abrió la boca, luego la cerró. Sterling lo recomendó. ¿Qué propiedad compraste específicamente? Silencio. ¿Y las inversiones en tecnología de Singapur? ¿Qué empresas? ¿Cuál fue tu tesis? Más silencio.
¿Las propiedades de Austin? ¿La posición en Chin Medical Technologies? ¿La cartera de bonos de mercados emergentes? La voz de mamá era apenas un susurro. ¿Estás diciendo que nada de eso fuimos nosotros? Hace 6 años, me pedisteis que os ayudara a organizar vuestro papeleo después de un mal trimestre, dije. ¿Recordáis? Habíais perdido $60.000 en 3 meses por los chivatazos de los amigos de golf de papá. Estabais frustrados, abrumados, y le pedisteis a vuestra hija financieramente incompetente que al menos ordenara vuestros documentos para que pudierais encontrar las cosas. Lo recuerdo, dijo papá lentamente. Ordené vuestros documentos y lo vi todo. 25 años de inversión que os habían reportado exactamente $800.000, lo que suena impresionante hasta que te das cuenta de que en realidad habíais contribuido con $1,6 millones durante ese periodo. Habíais perdido la mitad de vuestro capital invertido por comisiones, malas decisiones y operaciones emocionales. Eso no es. Empezó mamá. Tengo los registros, dije. Cada operación, cada pérdida, cada comisión. Estabais a 3 años de la jubilación con apenas lo suficiente para mantener vuestro estilo de vida. A vuestro ritmo de gasto, habríais estado en problemas en una década. Thomas seguía mirando su tableta. Los rendimientos de esta cartera son extraordinarios. 28% el año pasado, 31% el anterior. Este es un rendimiento de grado institucional. Gracias, dije. Trabajo duro para mis clientes. Tus clientes, repitió papá sin convicción. Fuisteis mis clientes durante 6 años, confirmé. Reestructuré todo, moví vuestros activos a vehículos que yo controlaba, ejecuté una revisión completa de la cartera y reconstruí vuestro patrimonio. Esos $180 millones de los que estáis tan orgullosos. Hace 6 años, teníais $2,1 millones en activos totales. Lo convertí en $180 millones. El silencio se prolongó, roto solo por el zumbido del aire acondicionado de la oficina. Finalmente, mamá habló, con la voz temblorosa. ¿Por qué harías eso? Si eres tan brillante financieramente, ¿por qué ayudarnos? ¿Por qué no dejarnos fracasar? Porque sois mis padres, dije simplemente. Y a pesar de todo, a pesar de años de que me dijeran que se me daba mal el dinero, a pesar de ser tratada con condescendencia, desestimada y como una idiota financiera, no quería que lo perdierais todo. Así que lo arreglé en silencio. Pero nos dejaste pensar que lo hicimos nosotros, dijo papá. Nos dejaste llevarnos el mérito. ¿Habríais aceptado mi ayuda?, pregunté. Si os hubiera dicho hace 6 años que quería gestionar vuestra cartera, ¿habríais aceptado? ¿Habríais confiado en vuestra hija del tipo creativo que ni siquiera podía administrar un presupuesto? Ninguno de los dos respondió. Hice lo que tenía que hacer para ayudaros, dije. Construí un patrimonio que no podríais haber generado por vuestra cuenta, os protegí de vuestros peores instintos de inversión y convertí una jubilación modesta en una seguridad financiera genuina. Y lo hice todo mientras me recordabais constantemente lo mala que era con el dinero. Thomas se aclaró la garganta. No estoy seguro de dónde nos deja esto con respecto a la transición de la gestión patrimonial. Te deja sin clientes, dije, porque si mis padres quieren transferir sus activos a Morrison Wealth Management, tendrán que solicitar esa transferencia a Sterling Capital Advisors. Como propietaria real del 95% de su cartera, yo tendría que aprobar cualquier movimiento de ese tipo. El rostro de papá pasó del rojo al morado. ¿Estás diciendo que podrías negarte? ¿Podrías quedarte con nuestro dinero? Legalmente, dentro de la estructura que creé, sí, dije. En la práctica, no voy a robar a mis padres, pero sí voy a exigirles que tomen algunas decisiones. ¿Qué decisiones?, preguntó mamá con cansancio. Saqué otro documento en mi teléfono y lo deslicé sobre la mesa hacia Thomas. Esta es una propuesta que preparé esta mañana cuando me enteré de esta reunión. Opción 1. Sus padres reconocen mi papel como su asesora de inversiones. Reestructuramos las cuentas para reflejar una propiedad transparente y yo continúo gestionando su cartera bajo términos fiduciarios estándar. Sus $180 millones permanecen intactos y siguen creciendo. ¿Y la opción 2? Preguntó Thomas, desplazándose por el documento.
Opción 2. Liquido todas las posiciones mantenidas en vehículos de Sterling Capital en nombre de Robert y Catherine Chin, realizo todas las plusvalías y transfiero los ingresos netos de impuestos aproximadamente $112 millones después de impuestos federales y estatales directamente a su control. Son libres de invertir con Morrison o con quien elijan. Los ojos de mamá se abrieron de par en par. ¿$112 millones? ¿Qué pasa con los otros 68 millones? Impuestos, dije. Plusvalías de 6 años de rendimientos extraordinarios. Si quieren el control inmediato y romper nuestra relación profesional, ese es el coste. Papá estaba haciendo cálculos mentales, su rostro cada vez más enojado. ¿Estás diciendo que perderíamos 68 millones de dólares solo por deshacernos de ti? Perderíais 68 millones de dólares en impuestos para recuperar el control directo de vuestros activos y trabajar con un asesor diferente, corregí. O podríais reconocer que vuestra hija financieramente incompetente es en realidad una de las mejores gestoras de patrimonio del país y seguir beneficiándoos de mi trabajo. Thomas soltó un silbido bajo. Señorita Sterling Chin, esto es. Nunca he visto nada parecido. Yo tampoco, admití. Pero aquí estamos. Las manos de mamá temblaban. ¿Cómo pudiste hacernos esto? ¿Cómo pudiste mentir durante 6 años? No mentí, dije. Simplemente no corregí vuestras suposiciones. Cada vez que os felicitabais por inversiones brillantes, me quedaba callada. Cada vez que desestimabais mi inteligencia financiera, os dejaba. Cada vez que le decíais a la gente que se me daba mal el dinero, sonreía y cambiaba de tema. Gestioné vuestra cartera en silencio mientras os llevabais el mérito de un éxito que no os habíais ganado. Pero confiábamos en Sterling Capital, dijo papá. Pensabais que estabais trabajando con extraños que respetaban vuestra perspicacia financiera, terminé. Nunca hicisteis preguntas. Solo firmabais documentos, cobrabais cheques y le decíais a la gente lo listos que erais. Esto tiene que ser ilegal, dijo papá desesperadamente. Debe haber leyes contra este tipo de engaño. Thomas negó con la cabeza. De hecho, por lo que estoy leyendo en esta documentación, es totalmente legal. Sterling Capital Advisors es una firma de inversión debidamente autorizada. La señorita Sterling Chin tiene todas las certificaciones requeridas. La estructura de propiedad es compleja pero legítima, y hay documentación aquí que muestra que ambos firmaron acuerdos que autorizan a Sterling Capital a tomar decisiones de inversión en su nombre. Firmamos esos papeles hace 6 años, protestó mamá. Bajo el consejo de nuestro asesor financiero, añadió papá. Siendo su asesora financiera Emma, dijo Thomas en voz baja, que es Alexandra Sterling Chin. Mi teléfono vibró. James de nuevo. La oficina de Morrison acaba de solicitar la divulgación completa de la propiedad. Se están moviendo más rápido de lo normal. ¿Decida usted? Miré a mis padres, sus rostros conmocionados, su ira, su confusión. Durante 6 años, los había protegido mientras ellos me menospreciaban. Los había hecho ricos mientras me llamaban incompetente. Había asegurado su futuro mientras planeaban desheredarme por mi supuesta irresponsabilidad financiera. Necesito hacer una llamada, dije, levantándome. Tómense un tiempo para discutir sus opciones. Thomas puede explicar las implicaciones legales y financieras de ambos escenarios. Volveré en 10 minutos. Salí al pasillo y llamé a James. ¿Se han enterado?, dije. Me lo imaginaba. ¿Qué quiere hacer? Prepara la documentación de la opción 2. Liquidación total de la cartera Chin menos el 5% que poseen directamente. Estructúrala para minimizar el impacto fiscal donde sea posible, pero prepárate para una salida total. ¿Estás segura? Son muchas plusvalías. Estoy segura. Querían consolidar con Morrison. Que lo hagan. Pero lo harán con los activos que puedo transferir legalmente, no con la estructura que yo construí. Esto les va a costar casi 70 millones de dólares. Les va a costar exactamente lo que vale su orgullo, dije. Envíame la documentación final en 1 hora. Terminé la llamada y me quedé en el pasillo, observando a través del cristal cómo mis padres discutían entre ellos, sus voces subiendo de tono. Thomas se sentaba entre ellos, interrumpiendo ocasionalmente con lo que supuse eran realidades legales y financieras.
Mi teléfono vibró con correos electrónicos entrantes, los documentos de liquidación que mi equipo ya estaba preparando. Cierres de cuentas, ventas de posiciones, cálculos de plusvalías, todo lo necesario para deshacer 6 años de trabajo en 72 horas. Cuando volví a entrar en la oficina, mis padres me miraron como si fuera una extraña. Tenemos que hablar de esto, dijo mamá. Todo está sucediendo demasiado rápido. Necesitamos tiempo, también. Tenéis hasta las 5 de la tarde de hoy, dije, colocando un documento sobre la mesa. Esta es la opción 2, totalmente detallada. Si la firmáis, empezaré la liquidación mañana por la mañana. En 30 días, tendréis aproximadamente 112 millones de dólares en activos líquidos después de impuestos, libres de cargas. Podéis invertirlo como queráis, con quien queráis. ¿Y si no firmamos?, preguntó papá. Entonces pasamos a la opción 1. Yo sigo siendo vuestra asesora de inversiones bajo términos transparentes. Reconocéis mi papel y seguimos construyendo patrimonio juntos. Pero se acaba el desdén. Se acaban las historias de a ella se le da mal el dinero. ¿Me tratáis como la profesional que soy, o hemos terminado? Thomas se aclaró la garganta. Señor y señora Chin, debo señalar que la oferta de la señorita Sterling Chin es notablemente generosa. Legalmente, podría hacer esta transición mucho más difícil. La estructura que ha creado le da un control significativo. Un control que obtuvo mediante el engaño, dijo papá con amargura. Mediante la omisión, corregí. Nunca mentí sobre mis credenciales. Nunca preguntasteis. Nunca afirmé ser incompetente. Vosotros lo asumisteis. El único engaño fue permitiros seguir creyendo lo que queríais creer sobre mí. Los ojos de mamá se llenaron de lágrimas. ¿Cómo se supone que vamos a confiar en ti ahora? Confiar en mí, me reí, el sonido más duro de lo que pretendía. Mamá, he sido digna de confianza durante 6 años. He hecho crecer vuestro patrimonio en un 8400%. Os he protegido de cada caída del mercado, de cada mala decisión, de cada error costoso. He sido la persona más confiable en vuestra vida financiera, y nunca lo supisteis porque estabais demasiado ocupados diciéndole a la gente que no podía administrar el dinero. Pero mentiste sobre quién eras. Usé un nombre profesional, Alexandra Sterling Chin. Sterling por mi segundo nombre, Chin por nuestro apellido. No es una mentira, es una identidad profesional. Mucha gente usa nombres diferentes profesionalmente. Thomas estaba leyendo los documentos de liquidación. Señor y señora Chin, les aconsejo encarecidamente que se tomen el resto del día para considerar esto. Ambas opciones tienen implicaciones significativas. ¿Qué haría usted?, le preguntó papá directamente. Thomas dudó. Profesionalmente, aconsejaría la opción 1. Su hija ha generado rendimientos extraordinarios. Su reputación en la industria es impecable, valga la redundancia. Retirarse les cuesta 68 millones de dólares y les hace perder el acceso a una de las mejores gestoras de patrimonio que he conocido. Y personalmente, insistió mamá. Personalmente, Thomas me miró y luego a mis padres. Me preguntaría si mi orgullo vale 68 millones de dólares y si puedo aprender a ver a mi hija por quien es en realidad, en lugar de por quien asumí que era. La oficina volvió a quedar en silencio. Las 5 de la tarde repetí. Hacedme saber vuestra decisión. Salí, dejándolos con Thomas, los documentos y el peso de 6 años de ideas preconcebidas derrumbándose a su alrededor. A las 4:47 de la tarde, sonó mi teléfono. Era mi madre. Emma dijo. Su voz sonaba desgastada, agotada. O debería decir Alexandra. Emma está bien, dije. Sigue siendo mi nombre. Hemos estado hablando toda la tarde con Thomas, entre nosotros. Tu padre llamó a nuestro abogado. Y no vamos a firmar el documento de liquidación. Sentí que algo se aflojaba en mi pecho que no me había dado cuenta de que estaba tenso. De acuerdo. Pero tenemos condiciones, continuó. Queremos transparencia de ahora en adelante. Reuniones mensuales para revisar las decisiones de la cartera. Y queremos entender cómo hiciste esto. Entenderlo de verdad, no solo asentir fingiendo que lo entendemos. Puedo hacer eso. Tu padre quiere una disculpa. Me reí.
¿Por qué? ¿Por salvaros del desastre financiero? ¿Por generar rendimientos que nunca podríais haber logrado solos? Por mentir, dijo mamá. Por engañarnos. No, dije rotundamente. No voy a disculparme por protegerme a mí misma mientras os ayudaba. Si papá quiere una disculpa, probablemente debería empezar por todas las veces que desestimó mi inteligencia, trató con condescendencia mis capacidades y le dijo a la gente que se me daba mal el dinero. Cuando reciba esa disculpa, consideraré corresponder. Silencio en la línea. Tomaré eso como que mi padre no está de acuerdo con esos términos, dije. Emma, hablo en serio, mamá. Estoy dispuesta a trabajar juntos de ahora en adelante. Estoy dispuesta a ser transparente. Estoy dispuesta a ayudaros a entender el trabajo que he hecho. Pero no voy a disculparme por ser buena en algo que me dijisteis que se me daba mal. No siento haber tenido éxito en silencio mientras vosotros fracasabais ruidosamente. Más silencio. Luego, tu padre dice que dejaremos la discusión de la disculpa para más adelante. Decisión inteligente. Envíame una copia firmada de la opción 1 para el final del día de mañana. Programaremos nuestra primera reunión oficial de revisión de la cartera para la próxima semana. Emma, una cosa más. Sí. Thomas dijo algo que me ha estado molestando. Dijo que diste un discurso principal en alguna conferencia el año pasado sobre estrategias de inversión. La conferencia de inversores institucionales, confirmé. Mi discurso fue sobre el crecimiento agresivo en mercados emergentes. ¿Estábamos allí? ¿Lo sabíamos? Cerré los ojos, recordando. Estabais allí. Papá te arrastró porque uno de sus amigos de golf tenía un stand. Os sentasteis al fondo durante mi discurso. Después, en el almuerzo, me preguntaste qué pensaba del discurso de esa mujer. Te dije que pensaba que había expuesto algunos puntos interesantes. Dijiste que parecía terriblemente segura de sí misma para ser tan joven. La respiración de mamá se cortó. Eras tú. Eras tú en el escenario. Era yo en el escenario, hablando de teoría de carteras a 1200 profesionales de la inversión mientras mis padres se sentaban al fondo y no reconocían a su propia hija porque llevaba ropa profesional y hablaba con autoridad. Oh, Emma. Está bien, dije, y lo decía en serio. Visteis lo que esperabais ver. Siempre lo habéis hecho. Después de que terminamos la llamada, me senté en mi oficina viendo la puesta de sol sobre Manhattan. Mi teléfono vibró con los documentos firmados. Opción 1 aceptada. Mis padres, eligiendo seguir trabajando conmigo, aunque todavía no entendieran del todo lo que eso significaba. James llamó a mi puerta abierta. ¿La familia Chin se queda? ¿Se quedan? Bien. Tus rendimientos en esa cartera son de tus mejores trabajos. Habría sido una pena liquidarla. Habría sido una pena, asentí. Pero lo habría hecho. ¿Por orgullo? Por principios, corregí. Aceptaré que me subestimen. No aceptaré que me menosprecien. Hay una diferencia. Él asintió y me dejó sola con el horizonte de Manhattan y mis pensamientos. Mañana llamaría a mis padres. Programaríamos esa reunión de revisión de la cartera. Empezaríamos el lento e incómodo proceso de reconstruir nuestra relación en términos honestos. Empezarían a aprender quién era yo en realidad, en lugar de quien habían decidido que era. Pero esta noche, me permití un momento de satisfacción. 6 años de competencia silenciosa finalmente habían sido vistos. La hija a la que habían llamado financieramente incompetente se había revelado como la arquitecta de todo su éxito financiero. A veces, la mejor venganza no es una revelación dramática o consecuencias inmediatas. A veces, es simplemente ser tan bueno en lo que haces que, eventualmente, inevitablemente, la verdad se vuelve imposible de ignorar. Y cuando eso sucede, ver a la gente recalcular todo lo que creían saber, eso vale más que cualquier disculpa que pudieran ofrecer.